¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar sobre actualizaciones sobre el reflujo gastroesofágico y el bolsillo ácido. Para mí es un gusto presentarles al doctor Fernando Bernal Sahagún. Es un médico querido, adorado por todos los que lo conocemos. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo especialidad en gastroenterología médico-quirúrgica y realizada en el Hospital General de México. Ha sido profesor de gastroenterología de pregrado y de posgrado en la UNAM y en la Universidad Anáhuac desde 1982 hasta 2017, jefe de la unidad de endoscopía del Hospital General de México entre 1983 y 1997. Jefe del Servicio de Gastroenterología entre 1997 y 2009, director de cirugía del Hospital General de México entre 2009 y 2011, y ha ocupado diferentes puestos directivos, académico, presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía de 1985-86 y presidente de la Sociedad Médica del Hospital General de México 2004. Fue secretario, vicepresidente y presidente de la Academia Mexicana de Cirugía entre 2004, 2005, 2006 respectivamente. Y fue tesorero de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Ha formado un sinnúmero de generaciones entre médicos de pregrado que tomaron con él la materia de gastroenterología y con los residentes de gastroenterología en las diferentes instituciones en las que he estado. Para mí es un gusto, es un honor que el doctor Fernando Bernal Sahagún se encuentre con nosotros. Doctor, muy buenas tardes. Agradezco todas las palabras y agradezco a nuestros patrocinadores RB esta oportunidad para dirigirme a los médicos en este tema que es tan importante. El reflujo gastroesofágico, como ustedes van a ver en la presentación, es uno de los padecimientos más frecuentes del aparato digestivo, yo creo que uno de los dos más frecuentes, y aunque generalmente no mata, altera mucho lo que se llama calidad de vida. El paciente que cuando tiene que ir a comer piensa si esto le va a provocar agruras, si va a tener pirosis, si se le va a regresar la comida, etcétera, etcétera, pues se altera su calidad de vida. Un maestro mío decía, una paciente mía, decía que comer es uno de los 3 placeres de la vida. Yo le preguntaba a la gordita, ¿y los otros 2? Y me decía desayunar y cenar. Pero bueno, hay algunos otros por ahí, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de actualización en enfermedad por reflujo y bolsillo ácido, retos de su tratamiento y necesidades insatisfechas. Vamos adelante pues con esta. Este es el tema, actualidad en reflujo y bolsillo ácido, retos de su tratamiento y necesidades insatisfechas. Los objetivos de nuestra plática son primero la revisión por reflujo gastroesofágico, a la que vamos a llamar ERG. Vamos a ver la fisiopatología e importancia del concepto de bolsillo ácido, en el cual me voy a detener en gran parte de nuestra presentación. Vamos a ver las variantes de la enfermedad, los métodos diagnóstico y finalmente los objetivos, opciones terapéuticas, haciendo énfasis en aquellas que están insatisfechas y que no han resuelto totalmente este problema. ¿Qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Tenemos 2 definiciones. La primera de ella, del American College of Gastroenterology, donde dice que son síntomas o daños en la mucosa producidos por el reflujo anormal del contenido gástrico hacia el esófago. Quiero hacer énfasis en un concepto. Habla reflujo anormal. ¿Qué significa eso? Significa que si hay un reflujo anormal, hay un reflujo normal. Esto es, todos tenemos reflujo en alguna parte de nuestro proceso digestivo. El otro concepto, la otra definición de Montreal, del Congreso Mundial de Gastroenterología de Montreal, decía que es una afección que se desarrolla cuando el reflujo del contenido del estómago causa síntomas molestos
y o complicaciones. Aquí el concepto me parece un poquito fuera de lugar, porque pues si son síntomas, son molestos, ¿verdad? No hay síntomas que no sean realmente molestos, pero bueno, esas son las definiciones por consenso que se utilizan en todo el mundo. Y en el recuadro tenemos algunas imágenes endoscópicas de diferentes cosas del reflujo, la cual vamos a ver posteriormente. Entonces, en el consenso mexicano de enfermedad por reflujo, se dice que es el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica. Es una definición muy completa hecha por gastroenterólogos mexicanos. Causa síntomas y o daño estructural, afectando el bienestar y la calidad de vida de los individuos que lo padecen. Y la afección sobre la calidad de vida es un componente esencial en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, como les mencionaba cuando empecé la introducción a este tema. Un paciente que tiene que estar pensando si lo que va a comer le va a provocar molestias, está afectando su calidad de vida, no puede comer lo que estaba acostumbrado a comer. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, es sumamente frecuente. Ustedes observan en ese cuadro la frecuencia de los padecimientos en diversas partes del mundo donde se ha hecho estadística. Vean cómo hay países con muchísimo más y países con muchísimo menos frecuencia, y pues en color rosa ven ustedes nuestra realidad, lo que sucede en nuestro país y la frecuencia de esta enfermedad, en la cual vamos a continuar viendo. ¿Qué tan frecuencia es la pirosis? Pirosis, recuerden ustedes, algunas personas le llaman agruras o acidez estomacal. Es frecuente, y en un estudio, los estudios hechos en base a días sintomáticos, se ve que en nuestros pacientes lo tienen hasta en el 12.86 por ciento, cuando menos una vez a la semana. ¿Qué significa esto? Bueno, que una vez a la semana, cuando menos, tienen molestia que afecta su calidad de vida. Y hasta casi la mitad de ellos lo tienen cuando menos una vez al mes. Estamos hablando de reflujo sintomático, reflujo que al paciente le provoca molestias importantes y que le impide comer los alimentos a los que está acostumbrado. Un estudio hecho en México, muy interesante, por el doctor Remestroche y su grupo, es el estudio Sígame. Es un estudio nacional hecho con pacientes mexicanos, en donde se le pregunta a los pacientes que van con el gastroenterólogo, ¿es la primera vez que consulta por este padecimiento? Y luego se le pregunta, ¿desde cuándo padece estas molestias? Y luego se pregunta, ¿cuál de sus síntomas es el síntoma principal de reflujo? Ustedes vean abajo que hay dificultad para tragar, dolor de tórax, náusea, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se encontró en esta estadística? Bueno, se encontró, ¿no avanza esto? Sí, que en el 27.7% de los pacientes que iban con el gastroenterólogo era la primera vez que iban por ese padecimiento. ¿Qué significa? Significa que casi el 70% habían acudido antes a atención médica. Y la molestia, como ustedes ven en la segunda columna, tenía más de un año, 38.7% de los pacientes. Y vean ustedes cómo los síntomas son los síntomas: pirosis, sensación de quemadura retroesternal o regurgitación. Eso es el regreso del contenido del estómago hacia el esófago. Estas son la sintomatología de los pacientes mexicanos estudiados por este grupo. Vean ustedes, 70, 40 y 64.5% son los síntomas que presentan los pacientes que van al gastroenterólogo. Esto nos habla de la alta frecuencia de nuestro padecimiento, del padecimiento que estamos viendo en este momento. Muchos pacientes o algún grupo de pacientes consideran que el
tener agruras, tener pirosis, tener regurgitaciones, es algo normal. Toda la vida las han tenido, inclusive lo consideran normal, pero esos pueden presentar alguna complicación. Entonces, los síntomas aumentan y hay factores de riesgo, como los que ustedes observan en la diapositiva. El embarazo, por supuesto, los alimentos irritantes, condimentados, grasosos, el estrés, el alcohol, la obesidad, muy, muy importante, y la hernia hiatal. Aquí vamos a detenernos un poquitito. La hernia hiatal, esto es la mala posición de la unión esofagogástrica que se encuentra por arriba del diafragma, dentro de una cavidad con presión negativa, como es la presión intratorácica, hacen que el reflujo sea más importante. Y otras complicaciones, otros factores son importantes, como el tabaquismo, algunos medicamentos que disminuyen la presión del esfínter, alguna predisposición genética probablemente, factores de la edad, etc. Son los factores que hacen que aumentan el riesgo de síntomas de reflujo o aumentan el reflujo que el paciente previamente tenía y se convierten en una enfermedad más frecuente y más prevalente. El síntoma clave es pirosis y o agruras, como le llaman. Los pacientes también le llaman acidez, que es la sensación de quemadura retroesternal, una sensación quemadura que puede ascender hasta la garganta, y el sabor agrio, de ahí el nombre de agrura. Y junto con ello, bueno, tiene lo que se llama dispepsia, eso es mala digestión, ardor en el epigastrio, la sensación de saciedad temprana, el paciente piensa que está muy lleno, piensa que comió mucho, a pesar de que está comiendo lo que acostumbra habitualmente. Estas son las diferencias entre la pirosis y la dispepsia. La pirosis es por reflujo y la dispepsia habitualmente es por trastornos de mal vaciamiento del estómago, y la diferencia es, en reflujo siempre hay sintomatología en el esófago, eso es, en la porción retroesternal. Entonces, el síntoma clave del reflujo es la pirosis, sensación de quemadura retroesternal. ¿Por qué sucede esta pirosis? Bueno, aquí tenemos un esquema de la fisiopatología de lo que está pasando. Los hidrogeniones que ustedes observan en la parte superior, por encima de las células del esófago, que están en color amarillo, particularmente cerca de la unión gastroesofágica, en donde las uniones de las células son un poquito más laxas, más abiertas. Ahí los hidrogeniones, el ácido, entra por debajo de las células y estimula una serie de receptores que se encuentran en el músculo. Estos receptores envían una señal a la médula espinal y esta envía una señal al cerebro, y entonces el paciente tiene una pirosis, una sensación de quemadura retroesternal. Esto sucede por la alteración en el plexo nervioso que se encuentra por debajo de la mucosa del esófago. El ácido en el estómago no provoca sintomatología. El estómago tiene una mucosa superior mayor, más gruesa, y que resiste perfectamente bien la acidez. El esófago no tolera la acidez, y aunque no haya daño en el esófago, aunque los hidrogeniones no lesionen la mucosa, los quimiorreceptores submucosos mandan la señal al cerebro de que hay algo anormal, que hay ácido en el esófago. Entonces, en la fisiopatología podemos decir que lo que está pasando es que hay una diferencia de presiones. Como decíamos ustedes, el tórax tiene una presión negativa, el abdomen tiene una presión positiva, de tal manera que el aumento de la presión intraabdominal o un gradiente de presión gastroesofágica puede provocar la pirosis. Igualmente, la presencia de una unión esofagogástrica por encima del diafragma, lo que se llama hernia hiatal, o una unión esofagogástrica anormal, en donde el esfínter esofágico inferior, esto es la válvula que impide que el contenido gástrico suba al esófago,
ha disminuido su tono o lo tiene disminuido. Y también hay relajaciones transitorias que son normales, pero que en el caso del paciente con reflujo tiene una presión menor. Y también en azul está marcado el bolsillo ácido postprandial, del cual vamos a hablar posteriormente. ¿Y qué sucede? Todos estos factores hacen que refluya hacia el esófago ácido, pepsina, que es una enzima proteolítica, y ácidos biliares. Todo eso lesiona o provoca alteraciones en los quimiorreceptores. Entonces, de las más importantes de todas es la alteración del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior es una válvula muscular que evita que el contenido gástrico fluya de regreso hacia el esófago. Cuando este esfínter es disfuncional, el contenido gástrico con ácido y pepsina y bilis, etcétera, produciendo los síntomas conocidos como pirosis. Eso es, ese esfínter esofágico inferior se abre normalmente después de comer y permite una pequeña cantidad de reflujo hacia el esófago, pero ese reflujo rápidamente es neutralizado por la saliva, por los movimientos peristálticos del esófago, por el mal llamado, porque el término aclaramiento es un mal término, la depuración del esófago, ¿verdad? Entonces, todo esto son las causas del reflujo que, si se presenta de manera frecuente, le provoca molestia. Esas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior corresponden a una disminución abrupta de la presión del esfínter y son independientes de la deglución, no se acompañan de movimientos peristálticos, persisten por un tiempo mayor de entre 10 y 30 segundos y se acompañan de inhibición de la presión del diafragma del músculo. Entonces, estas son en sujetos normales y se acompañan de episodios de reflujo en todas las personas normales, pero son más frecuentes y más importantes en pacientes por reflujo. Ahí tenemos un esquema en donde se ven las relajaciones del esfínter en condiciones normales y en condiciones anormales, en condiciones patológicas. Otra causa, y a la que vamos a detenernos un poquito más de tiempo, no mucho tiempo, es el llamado bolsillo ácido. El bolsillo ácido es un concepto que tiene prácticamente 10 años, pero que no ha sido suficientemente explicado y conocido ni siquiera por los especialistas. ¿Qué es lo que pasa? El alimento ingresa al estómago y estimula la secreción ácida. Al distenderse el estómago se libera gastrina y la gastrina produce ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico se acumula en la parte superior del estómago y no se mezcla. ¿Por qué no se mezcla? Se mezcla porque la comida pesa más y entonces se forma un bolsillo ácido en los primeros 15 minutos del haber comido y ese bolsillo puede persistir hasta un par de horas. En el esquema se ve claramente que el pH dentro del estómago es un pH de 4.7 y en el bolsillo ácido, eso es en la parte superior del contenido del estómago, tenemos un pH de 1.6, un pH muy ácido. Esto explica que lo que se regresa hacia el esófago sea contenido ácido. Ese bolsillo ácido, bolsillo o cubeta ácida, se observa perfectamente bien en esta imagen en donde se mete un aparato para medir el pH, la acidez en el estómago. Ustedes observan en la imagen superior cómo esa acidez aumenta y está marcado en centímetros. Esto es en ayunas. En ayunas, vean ustedes como en el esófago, la acidez es una acidez baja, está ahí el pH pues mucho más arriba de 4. En cambio, después de comer, en el postprandio, vean ustedes que en el estómago
está menos ácido, y de los 42 a 44 centímetros de la arcada dentaria superior, en el esófago y la unión esófago-gástrica, más bien en la unión esófago-gástrica, en la parte superior, se ve esa depresión, esa cubeta que corresponde al bolsillo ácido y que explica gran parte de la sintomatología. Y si vemos esas características del bolsillo ácido, vean ustedes ese interesante esquema. La unión esófago-gástrica se encuentra marcada en verde, en rojo se ve el estómago en ayunas y en azul se ve el esófago. Y se ve cómo cuando el paciente está comiendo va cambiando la acidez en la zona de la unión esófago-gástrica. Y a la imagen de abajo a la izquierda se observa en un círculo el bolsillo ácido, esta cantidad de ácido en un sitio que se observa a los 48 minutos después de haber comido, en el postprandio. Esto es lo que explica la sintomatología después de comer, que habitualmente empieza entre 15, 20, 30, una hora después de haber comido, y más frecuentemente si lo que hemos comido es una comida copiosa, una comida abundante, como la comida de mediodía que acostumbramos los mexicanos. Y esa porción del bolsillo ácido respecto al diafragma determina el grado de exposición del reflujo ácido, y vean ustedes en estas columnas como en verde se encuentra el reflujo ácido y el reflujo débilmente ácido en la parte superior. Eso es lo que explica la sintomatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si el paciente tiene además hernia hiatal, entonces va a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior y se hace una bolsa. La bolsa que observan en la imagen del lado izquierdo, en donde el bolsillo ácido está prácticamente de manera permanente por encima del esfínter esofágico inferior, y ese se acompaña de reflujo ácido más persistente y más dañino. Allí estamos hablando de un defecto de tipo anatómico que se llama hernia hiatal y que la presenta un porcentaje no despreciable de todos los adultos. Y aquí tenemos las hernias clásicas, la hernia tipo 1, en donde la unión esófago-gástrica y parte del fondo del estómago se encuentran por encima del diafragma, se ve muy claramente. La de tipo 2, en donde es una hernia paraesofágica, en donde el fondo gástrico se desliza por un lado del diafragma. Esta no provoca reflujo, provoca otra sintomatología. Y la mixta, en donde hay esofágica y paraesofágica, la tipo 3. De estas tres, la tipo 1 es la más común, 90% de los casos, y la tipo 3, esta también provoca sintomatología. Son los tres tipos de hernia diafragmática, llamada hernia hiatal, porque el fondo del estómago o parte de él se desliza a través del orificio llamado hiato esofágico. Además, el reflujo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico no solamente es ácido, también refluye pepsina. La pepsina es una enzima proteolítica, una enzima que digiere las proteínas y que se encuentra dentro del material que refluye y que además se activa en un pH ácido. Esto hace que el propio jugo gástrico pueda digerir el esófago y entonces provocar las complicaciones. Esas condiciones ácidas del estómago hacen que tenga un efecto potencialmente dañino. Y por otro lado, la bilis también puede ser refluida hacia el esófago y también es un daño que se produce, también es causante de daño. ¿Cuál es el espectro de enfermedad por reflujo? El espectro de la enfermedad por reflujo se encuentra en estas imágenes endoscópicas. El primero de ellos es la esofagitis no erosiva. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos tal vez un hiato abierto, un hiato incompetente, encontramos un esófago de tipo normal. Esto en algunos pacientes tal vez por aspectos de tipo de genotipo se convierte en enfermedad por reflujo erosivo. Hay erosiones de diversos tipos, de diversos tamaños y de diferente gravedad. Eso además puede provocar una complicación
que se ve en aproximadamente el 5%, tal vez menos, de los pacientes con reflujo. Es una patología rara que se llama esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un cambio metaplásico, esto es, la mucosa del esófago, para defenderse, se cubre de mucosa de tipo intestinal para defenderse del reflujo. El problema del esófago de Barrett es que es una enfermedad premaligna. ¿Qué significa? Que en un pequeño porcentaje de casos se puede convertir en cáncer, en adenocarcinoma de la unión esófago-gástrica, una enfermedad sumamente grave y frecuentemente mortal. En la flecha verde ven que esto está relacionado con la duración y severidad del reflujo y también con algún genotipo. Hay pacientes que nunca hacen erosión, pero hay pacientes que fácilmente la hacen. Y en la flecha negra de abajo observan ustedes la frecuencia. La frecuencia del esófago de Barrett y del adenocarcinoma es muy raro en la población en general, y la enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva es la variedad más frecuente. Entonces, tenemos dos grandes enfermedades: ERNE, enfermedad por reflujo no erosiva, y ERGE, enfermedad por reflujo erosiva. Ambas son padecimientos que producen la misma sintomatología. Por supuesto que la enfermedad erosiva es más fuerte, más molesta, más prevalente y causa más sintomatología. Particularmente los pacientes con sintomatología que nosotros podemos llamar típica. Y vean ustedes cómo hay una clasificación endoscópica de esofagitis, en donde se divide en 4 grados, A, B, C y D, el reflujo gastroesofágico. Esta clasificación no incluye al esófago de Barrett, es la clasificación internacional de Los Ángeles. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, el paciente puede tener 3 grandes grupos de sintomatología. Los síntomas clásicos, en los que se incluyen todos los que hemos mencionado, erosiones, pirosis, etcétera, son los pacientes con pirosis, regurgitación, ardor epigástrico, hipo, etcétera, etcétera, y que pueden o no tener esofagitis. El tener muchos síntomas no es sinónimo de tener esofagitis. Existen un grupo de síntomas llamados atípicos. El paciente con dolor torácico no cardíaco, que se observa en el recuadro con rojo. El paciente con el llamado síndrome de Cherry, con disfonía, laringitis por reflujo, asma y erosiones en los dientes. ¿Por qué? Porque el reflujo llega hasta las partes superiores del abdomen, y una causa frecuente de faringitis y laringitis es el reflujo gastroesofágico. Y finalmente, en verde, tenemos los pacientes complicados. Cuando las erosiones son permanentes, pueden confluir entre sí, provocar una úlcera. Al cicatrizar la úlcera se puede provocar una estenosis, en algunos casos por causas no totalmente conocidas, particularmente en pacientes obesos y fumadores. Se provoca lo que se llama esófago de Barrett, que en un número de pacientes puede convertirse en cáncer. Estos son los 3 panoramas, los 3 aspectos clínicos de la enfermedad por reflujo. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? La clínica es suficiente para establecer el diagnóstico. El paciente que refiere pirosis, agruras, acidez, regurgitaciones, tal vez llenura postprandial, etcétera, etcétera, pero hay que identificar los factores de alarma. Si hay algún factor de alarma, hay que estudiar al paciente, particularmente por el estudio que es el estándar de oro, que es la endoscopía, pero también pueden requerirse pHmetría, biopsias, etcétera, ya dentro del trabajo del especialista. ¿Cuáles serían, pues, las indicaciones de endoscopía? Bueno, el paciente que tiene algunos años de evolución, que no respondió al tratamiento, que tiene una enfermedad refractaria, cuando tiene algunos signos de alarma, el más importante es la disfagia, dificultad para tragar, que puede ser esporádica o frecuente,
hemorragia digestiva, anemia, dolor de tórax, pérdida de peso involuntario, etcétera, o factores de riesgo para el esófago de Barrett en fumadores, en pacientes gordos o en pacientes que tienen trastornos alérgicos que pueden tener esofagitis eosinofilia. Entonces, la endoscopía no se utiliza de manera rutinaria como prueba de escrutinio para buscar los casos de primera vez de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Debe dejarse para el paciente que fundamentalmente no responde a un tratamiento. Ok, entonces, el diagnóstico endoscópico nos sirve para un diagnóstico y pronóstico de los efectos de reflujo crónico. Un paciente joven con reflujo ocasional, etcétera, etcétera, simplemente hay que dar el tratamiento. Pero muchos pacientes sintomáticos, con mucha sintomatología, tienen una endoscopía que se llama negativa a esofagitis. Pero esto no descarta el reflujo. La esofagitis se presenta en menos del 30-40% de los pacientes con reflujo. La mayoría de los pacientes con reflujo tienen enfermedad por reflujo no erosiva. Si el paciente tiene enrojecimiento del esófago, edema o friabilidad, esos no son signos de reflujo, la clínica es suficiente. Y los pacientes con endoscopía sin esofagitis no es necesario hacerle biopsia. La biopsia solamente sigue para el paciente que tiene alguna sintomatología visible o que sospechamos que tiene un esófago de Barrett. Entonces, la mejor indicación para la endoscopía es el paciente recurrente, con sintomatología, con complicaciones o cuando la sintomatología de larga duración va a requerir un probable tratamiento quirúrgico. En ese caso es mandatorio hacerle una endoscopía a ese paciente. Vamos con el tratamiento. Esa es la parte medular de esto, el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico? Tenemos que ir por partes, pero primero vamos a ver la bandera roja. ¿Cuáles son los signos de alarma que requieren de envío al especialista? Aquí se encuentran los 4: disfagia, pérdida de peso, hemorragia de cualquier tipo, ya sea visible o invisible, ya sea con anemia o con vómito, con hematemesis o evacuaciones melénicas. Eso requiere una observación endoscópica y una observación por el especialista. Entonces, vamos por etapas. ¿Cómo vamos a tratar al paciente con enfermedad por reflujo? Bueno, hay que empezar haciendo cambios en el estilo de vida. Lo más difícil. ¿Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida? Pues sí, hay que hacer una dieta saludable. Eso es difícil de hacerlo porque pues todo lo rico no es saludable, pero en fin, esa es la cosa, ¿no? Hay que evitar consumir consumir con moderación los alimentos que en especial, en experiencia del paciente, producen los síntomas. No hay una dieta universal, ¿sí? Todos los pacientes tienen una cosa que les hace daño y otras a las que no les hace daño. Lo que sí es definitivo es la pérdida de peso. Si el paciente tiene una pérdida de peso del 3.5 kilogramos por metro de superficie corporal, disminuye hasta el 40% de enfermedad por reflujo complicado. Lo que sí, tenemos que evitar comidas abundantes o grasosas, sobre todo por la noche, al final del día, elevación de la cabecera y acostarse por decúbito lateral izquierdo, empezando ya con los dos últimos, que son factores de tipo mecánico, no utilizar ropa apretada, etcétera, etcétera. Son cambios en la llamada calidad de vida. Pero recuerden ustedes que la evidencia de muchas de las recreaciones dietéticas es anecdótica. Cada paciente tiene que hacer su propia dieta, ver qué le molesta y qué no le molesta, y nosotros como médicos solamente tenemos que hacerle recomendaciones generales. Si a mí no me gusta la leche, pues a todos les prohíbo la leche, ¿verdad? Entonces, una serie de conceptos que tenemos que tener en cuenta. Lo que a alguna persona le molesta, a otras personas no le molesta. Entonces,
Las guías clínicas generales recomiendan este manejo para la enfermedad. Primero, cambios en el estilo de vida. Eso es lo que hemos mencionado: reducción de peso, evitar el alcohol y algunos alimentos, evitar comidas abundantes, reducción de grasas, elevar la cabecera de la cama, acostarse 3 horas después de comer, etcétera, etcétera. Si los síntomas no disminuyen, lo cual es lo más probable realmente, tenemos que pasar a la segunda etapa de tratamiento: el uso de antiácidos, medicamentos que disminuyen la acidez del estómago, pero particularmente la mayoría de las guías clínicas utilizan o recomiendan utilizar uso de antiácidos con alginatos, que es lo que vamos a mencionar posteriormente. El alginato, que es el producto que tenemos que mencionar posteriormente. Después se puede utilizar bloqueadores H2. Aquí tenemos un cambio del último año. El bloqueador H2, la ranitidina, que era el producto más utilizado durante todo el tiempo y que tenía una experiencia de más de 20 o 30 años, fue prohibida en Estados Unidos y luego en nuestro país por una cierta predisposición hacia el cáncer, lo cual personalmente no le creo. Después de tanto usarlo tantos años, creo que no es cierto. Actualmente el único bloqueador H2 que tenemos en el mercado en nuestro país es la famotidina. Pero bueno, se supone que estos medicamentos, incluyendo los inhibidores de bomba de protones, entre los cuales son los prazoles, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, en fin, son 7 u 8 productos en nuestro país, son los medicamentos que se pueden dar por 8 semanas. Aunque en general el paciente, cuando se le da el medicamento, lo toman durante más tiempo, ¿verdad? Si el paciente no se compone o el medicamento no le sirve totalmente, entonces tenemos 2 opciones de tratamiento. De un lado, la utilización de alginato con antiácido como tratamiento de rescate a libre demanda. Cuando el paciente lo necesita, lo toma. O el inhibidor de bomba de protones más o antiácido con alginato como un tratamiento complementario, o inclusive bloqueadores H2 como un tratamiento complementario. Y aquí ya este paciente sería conveniente que fuera atendido por el especialista, porque la otra opción de tratamiento podría ser el tratamiento quirúrgico indicado en un número reducido de pacientes. Muy bien, ¿qué son los inhibidores de bomba de protones? Los inhibidores de la bomba de protones son los inhibidores más potentes de la producción del ácido. Reducen la producción del ácido hasta un 80% si comparamos con los inhibidores H2, bloqueadores H2, que reducen un poquito menos la producción del ácido. Inicialmente se iniciaron para el tratamiento de la úlcera péptica y úlcera gástrica en los años 80, y tienen un perfil establecido y potente en la curación de la esofagitis erosiva. Son los medicamentos de elección cuando hay erosiones. Y haciendo el esquema que ya les mostré del espectro de la enfermedad, ven ustedes el marco de la parte superior, como en estas 2 enfermedades, el tratamiento de elección inicialmente son inhibidores de la bomba de protones, que se recomienda tomarlos durante 8 semanas, pero sin embargo, pues hay pacientes que lo toman durante muchos años, pues porque son medicamentos muy seguros, pero que deben tomarse inicialmente por 8 o 12 semanas, y después tendríamos que tomarlos o a libre demanda o cambiarlos por otros medicamentos, entre ellos los antiácidos, particularmente los antiácidos con alginato. Muy bien, pero finalmente, ¿qué otra cosa? Resulta que a pesar de estos tratamientos tan efectivos, tanto enfermedad erosiva como no erosiva, hay pacientes que a pesar de eso no responden como quisieran. El paciente quisiera quitarse totalmente los síntomas tomando simplemente una pastillita, una cápsula por la mañana,
Pero esto no pasa. A veces no es que el IVP no funciona. A veces sucede que el IVP que se compra no tiene la calidad adecuada o el paciente no lo toma cuando debe tomarse. El inhibidor de bomba de protones debe tomarse cuando menos 30 minutos antes de la primera alimento del día, que es cuando más funciona antes de que se activen las bombas de protones. Entonces, hay un número de pacientes que es importante, de pacientes que no están totalmente satisfechos con su tratamiento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no están satisfechos? ¿Qué tienen los pacientes? ¿Por qué? ¿Será que tienen más ácido? ¿Será que el bolsillo ácido es el que le está molestando? ¿Será que lo que les molesta es la pepsina y la bilis? ¿O los espacios intercelulares están muy dilatados en ausencia de erosión? ¿O hay alteraciones en la inervación de la mucosa? ¿Hay un paciente con un genotipo que es más resistente a la acidez? Los pacientes que tienen una hipersensibilidad esofágica, que son del resorte del especialista, porque inclusive el reflujo levemente ácido puede provocar síntomas, aunque se haya disminuido la acidez en un porcentaje muy importante. Puede ser que una pequeña cantidad de ácido level o reflujo alcalino o levemente ácido también puede provocar sintomatología. Eso es parte de las necesidades insatisfechas de las que hablábamos al principio de nuestra presentación. Inclusive los pacientes que tienen esto, ese IVP, lo explicaríamos la sintomatología persistente por el bolsillo ácido. Regreso al concepto del bolsillo ácido. El inhibidor de bomba de protones disminuye la acidez del bolsillo y el tamaño del bolsillo ácido, pero no lo elimina por completo. Y esto puede conducir a eventos de reflujo, aún con un tratamiento bien llevado. Ustedes observan claramente la diferencia del tamaño del bolsillo ácido en el periodo postprandial con o sin inhibidor de bomba de protones. Entonces, decíamos, los síntomas de reflujo pueden provocar por la bilis y por la pepsina. Carilas, desde el 2003, que fue el que descubrió inicialmente el bolsillo ácido, nos hace las recomendaciones de que la pepsina, en lugar del ácido, es un componente de reflujo que produce más daño. ¿Por qué? Porque es una enzima proteolítica. Además, el reflujo de bilis se asocia con desarrollo de complicaciones y también con gastritis. Y el contacto con estos productos puede alterar la integridad funcional y provocar alteraciones musculares, alteraciones de movimiento y alteraciones del esfínter esofágico inferior, que es la válvula que hace competente la unión esofagogástrica. Entonces, además, los inhibidores de bomba de protones a largo plazo y sin control, se dice que puede haber síntomas de rebote, que el IVP, el umprazol por muchos años, puede provocar infecciones entéricas, puede facilitar las neumonías adquiridas en la comunidad. Inclusive se ha hecho algún comentario al respecto de la mayor potencialidad del COVID en el paciente que toma IVP, lo cual me parece que no existe, pero bien. Se dice que el omeprazol por mucho tiempo, los prazoles en general, pueden provocar fracturas óseas, deficiencias nutricionales, etc. Pero también algo conocido es que al suspenderse el IVP se provoca hipersecreción ácida de reflujo y el paciente vuelve a tener molestias. De tal manera que ahí recomendaríamos tal vez utilizar un inhibidor de bomba de protones en la dosis fecal más baja, o si tenemos que utilizarlo, que lo utilice el paciente a demanda cuando lo necesite. Pero bueno, ¿cuál es el otro concepto que es muy importante? Utilizar uno de estos dos productos, particularmente los antiácidos con alginatos. Los alginatos tienen el efecto de que, además de producir la disminución de la acidez del contenido gástrico, provocan un efecto de barrera. Esto es, forman una barrera que bloquea al contenido
del bolsillo ácido son de manera diferente. De tal manera que estamos agregando, además de un factor antiácido, un factor de barrera, ¿sí? Porque los antiácidos funcionan, pero su efecto es efímero, dura unos cuantos minutos, ¿sí? Y además las dosis que habitualmente se utilizan no son las dosis adecuadas. Tendríamos que tomar una cantidad muy importante de ellos y, como decíamos, su efecto es realmente efímero. Entonces, ¿qué es el alginato de sodio? Hay varios alginatos, pero el que vamos a mencionar es el alginato de sodio. El alginato de sodio es un supresor de reflujo y un alcalinizante del estómago. Contiene, como decíamos, alginato, bicarbonato de sodio y carbonato cálcico. Una dosis de 10 mililitros contiene un poquito de alginato, 500 miligramos, un poquito de bicarbonato, muy poquito, 267 miligramos, y carbonato de calcio. Y, caray, se me pasó una. Eso es. ¿Qué son los alginatos? Son unos hidrocoloides de origen vegetal, originados por un tipo de algas, las algas marinas pardas, que no se producen en todo el mundo, no son de algunos países, particularmente me parece ser que por Noruega o en algún lugar de ese tipo. Se utilizan en muchas cosas, como emulsificantes, en helados, en alimentos, etcétera, etcétera, en moldes de impresión, en tintes, en humectantes, en cosméticos. Son productos ampliamente utilizados y que evidentemente no tienen absolutamente nada de tóxicos. ¿Qué pasa? Llega al estómago y ahí con el ácido hace que se precipite, se libere se neutralice con el dióxido, con el bicarbonato, el ácido del estómago, y el alginato llega sin cambio, se convierte en ácido algínico, forma dióxido de carbono y crea una barrera flotante. Y esos iones del carbonato de calcio, que también es antiácido, fortalecen la barrera. Y como decíamos, no todos los alginatos son iguales. Hay otros alginatos, pero el alginato que contiene, el alginato de sodio, es el que dura más tiempo y es el que funciona definitivamente mejor. ¿Cómo lo observamos? Bueno, vean ustedes estas tres imágenes. Del lado izquierdo, color rojo, ven ustedes el bolsillo ácido en un paciente al que se le está haciendo un estudio con ácido marcado con radioisótopos. En medio vemos el alginato de sodio y en la tercera imagen vemos el alginato de sodio bloqueando por encima del contenido ácido. Entonces, esa sobreposición muestra la localización de la espuma, de la nata, que es lo que protege, haciendo un efecto de barrera cuando el paciente está en decúbito dorsal o cuando el paciente está sentado. Entonces, esta barrera protectora se superpone al bolsillo de ácido y previene el reflujo. Y si el paciente tiene reflujo, ¿qué es lo que refluye? Refluye la espuma, refluye el protector, y entonces el paciente inmediatamente no tiene problemas. Entonces, si el reflujo es un problema mecánico de esfínteres y de colocación de un esfínter fuera de su lugar, como el hernia hiatal, esta solución, la solución del alginato, pues es una solución mecánica, que es una solución pues más completa que simplemente inhibir el ácido. Entonces, este medicamento puede ser o se recomienda con mucha frecuencia como una estrategia terapéutica reconocida. Esto es, además de utilizar este medicamento, se utiliza el IVP, se pueden prescribir juntamente sin ningún problema, ninguno tiene una cosa ninguna diferencia, se dan en diferentes horarios, su efecto es totalmente diferente y fabrican un mayor control de los síntomas. Al paciente no le interesa que su acidez esté disminuida, al paciente le interesa no tener síntomas. De tal manera que hacen una rapidez sintomática rapidísima, disminuyen especialmente los síntomas nocturnos
y disminuyen los síntomas como pirosis y regurgitación. La tasa de resolución mejora si los combinamos. Aquí tenemos un estudio en donde tenemos el IBP más el alginato, por el IBP solo, y vean ustedes cómo las columnas son totalmente diferentes. Un estudio de 75 pacientes que mostraron una mucho mejor control de la sintomatología cuando combinamos el alginato con el inhibidor de bomba de protones. Son muy bien tolerados, son un derivado de las algas, se pueden dar inclusive en los pacientes embarazadas, no hay absolutamente ningún problema, no hay efectos realmente tóxicos, solamente podríamos limitarlos cuando el paciente tiene una prescripción de disminución absoluta del sodio, ya que tiene bicarbonato de sodio, y en un paciente pues tal vez en insuficiencia renal, en anasarca, etcétera, etcétera, pues sí podría estar contraindicado este medicamento, que es un medicamento totalmente muy bien tolerado, y pues aquí hay que tener en la cabecera de la cama, porque cuando se presenta la agrura, inmediatamente el medicamento provoca la resolución. Con esto termino mi exposición y pues estamos listos para tratar de resolver las dudas, comentarios, aclaraciones al respecto de este tema. Excelente. Si le parece, entonces pasamos ahora a las preguntas que nos han hecho los participantes en el auditorio. Claro, doctor Caña. Todas son muy interesantes. Permítame, vamos con una de las últimas. Nos pregunta la doctora Edna Vázquez si el alginato de sodio podría disminuir el fósforo sérico. No, el efecto del alginato de sodio es un efecto totalmente local, no se absorbe, de tal manera que no podría tener la absorción de ninguna cosa, porque toda la absorción se hace además en el intestino delgado, y esto pues solamente actúa en el estómago y en la parte superior del estómago por su maravilloso efecto de flotación. Perfecto, muchas gracias. Preguntan también, ¿una persona con ERGE cuánto tiempo puede consumir protectores de la mucosa y antiácidos? Protectores de la mucosa, el concepto de protector de la mucosa es un concepto que tendríamos que revisarlo, ¿no? Si se refiere a la toma de este medicamento, la puede tomar por tiempos muy prolongados, sin ninguna restricción, como tratamiento sintomático, dándolo siempre después de los alimentos para que tenga el efecto de flotación y antes de acostarse. Puede ser sintomático, 2 o 3 dosis al día sin ningún problema, y un tratamiento a libre demanda sin ningún problema de ningún tipo. No hay alergias, no hay otras cosas. Sí, perdón. Otra pregunta es, ¿puede haber pirosis y mala digestión a la vez? Claro, tanto la dispepsia como la pirosis son dos síntomas frecuentemente interrecurrentes. Son dos enfermedades muy comunes que pueden presentarse en un solo paciente. Es más, inclusive esto se puede relacionar o con frecuencia se presenta en el paciente que tiene síndrome de intestino irritable, el paciente de la colitis, ¿verdad?, entre comillas, que no es colitis sino intestino irritable, el otro padecimiento frecuente del aparato digestivo. Pueden coincidir y no hay ninguna contraindicación de uno con el otro. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es el tratamiento ideal para el reflujo gastroesofágico? Ya lo hemos mencionado. El tratamiento ideal para el reflujo gastroesofágico tiene etapas. La primera etapa, cambios en el estudio, en la sensación de vida, en el estilo de vida, con medicamentos sintomáticos, en caso de que no se componga. El medicamento sintomático que yo libremente recomiendo sería los alginatos.
Si esto no funciona, si los cambios en el estilo y la dieta no funcionan, lo siguiente sería probablemente dar, ya no hay prácticamente bloqueadores H2, sería dar por un periodo corto, 4 a 6 semanas, un inhibidor de bomba de protones, empezando pues probablemente por omeprazol, que es el más disponible y el más económico, y complementado con el medicamento, con el alginato, picota DB, que es el nombre comercial, después cuando el paciente tenga síntomas o antes de acostarse. El IVP por un tiempo prolongado, 4 a 8 semanas. Si no responde, habría que mandarlo a hacerle una endoscopía o a que lo revisara y complementara su estudio un gastroenterólogo. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿La enfermedad por reflujo gastroesofágico puede ser predisponente para una enfermedad de vías respiratorias como una sinusitis o un proceso neumónico? Sí, por supuesto, lo mencionamos. Mencionamos que padecimientos del aparato respiratorio como la faringitis o la faringolaringitis o la otitis son predisponentes, pueden empeorar o pueden ser la causa del asma. Hay pacientes con asma que realmente el espasmo bronquial sucede por el reflujo. ¿Por qué? Porque tanto el esófago como el árbol respiratorio se originan embriológicamente en un mismo tubo. De ahí se divide el esófago y el bronquio, de tal manera que lo que le pasa al bronquio y lo que le pasa al esófago, pues se complementan. Un paciente asmático a lo mejor lo que tiene realmente es reflujo y viceversa. Muy bien. Gracias, doctor. ¿Cuál es la experiencia del alginato en población pediátrica? Sí, no soy pediatra, pero se puede utilizar el medicamento, si el niño puede ingerir el medicamento, lo puede tomar sin ningún problema. A lo mejor habría que ajustar la dosis a la mitad de los 10 mililitros, etcétera, pero no hay ningún problema con población pediátrica. Esta pregunta también usted la puede contestar porque usted es también experta en todo esto, doctora. Muchas gracias. Si un paciente toma IVP, ¿qué beneficio tendría adicionar alginato o debería cambiarlo? No, ambas opciones son válidas. Puede tomar el IVP y el alginato después de la comida y en la noche. Ya muchos pacientes en la noche ya la acidez ha regresado, sobre todo si el paciente cena mucho, etcétera. Ya las bombas de protones bloqueadas en la mañana no son suficientes y el paciente puede tener pirosis nocturna, que en ocasiones lo despierta y el paciente siente que se está muriendo porque se está ahogando. Entonces, puede tomar el IVP. Si con eso es suficiente y el paciente está bien, perfecto, pero yo le recomendaría en la mayoría de los pacientes complementar el IVP con un medicamento con alginato después de la comida y antes de acostarse. Eso nos garantiza que el paciente tenga una muy buena noche y una buena tarde en general. Muy bien. Yo creo que sería la última pregunta por cuestión de tiempo. ¿Se puede dar como tratamiento lansoprazol media hora antes del desayuno y por la noche dar 150 miligramos de ranitidina? Cuando el reflujo gastroesofágico. Por mucho tiempo se utilizó para lo que se llama escape ácido nocturno, el bloqueador H2, en ese caso la ranitidina, pero la ranitidina ya está prohibida en todo el mundo, ya no hay ranitidina, ya no hay en el mercado, lo prohibió la COFEPRIS, de tal manera que pues podría utilizarse tal vez famotidina, que es el único que existe actualmente en el mercado, pero no es necesario. Frecuentemente con el puro antiácido con alginato es suficiente, con su picota de B en la noche es más que suficiente. Pero bueno, si hay alguna pregunta y ya no tenemos tiempo, con todo gusto la doctora les puede, si tiene les puede dar mi correo y yo les contesto con todo favor, perdón, doctor, disculpen. Sí. No, magnífico. Justamente lo iba a comentar. Si pueden ustedes mencionar su correo electrónico para poderles contestar algunas de las preguntas. Quedaron bastantes preguntas en el tintero. Eso es muy bueno.
Y pues no resta más que decirle, doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharlo de nuevo. Doctor Ocaña, al contrario, muchas gracias a ustedes por su gentileza y a todas las personas que nos hicieron el favor de escucharnos y vernos.